Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Aleluya. 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 Wow. Yo sé que el Espíritu Santo les ha estado revelando fuertemente en esta oración lo que, no lo que fuimos, no lo que creemos que somos, lo que el Señor ha hecho en tu vida, en cada uno de nosotros. Esa es la verdad de la palabra. Declaramos lo que Él ya hizo y lo establecemos. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, porque estás rompiendo la oscuridad del engaño y la mentira y la ignorancia, la confusión. Espíritu de confusión, suelta a mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Espíritu de religiosidad, espíritu de tradición religiosa se rompe y se quebranta ahora mismo. Declaro a mis hermanos libres de todo engaño, de toda falsedad, de toda confusión. Gracias, Señor, porque conocemos la verdad y esa verdad nos está libertando ahora mismo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Poder y autoridad enviados a libertar y conquistar. ¿Cómo vamos nosotros a poder llevar a otros a la libertad y a conquistar si en verdad todavía nosotros seguimos cautivos de la mentira del engaño? Estuvimos aprendiendo a través de la experiencia. No estoy poniendo el video porque tengo problemas con ¿cómo se llama? El Wi-Fi aquí y no quiero que me pare lo que estoy diciendo. Es importante que me presten atención. Es bien importante lo que vamos a recibir ahora. Cuando el Señor Jesús les dijo a los discípulos, ¿se acuerdan? Vayamos al otro lado. Él lo que dijo, lo dijo. Y él lo que estableció, lo estableció. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que estar muy claros, pero muy, muy, muy claros, que lo que el Señor ha establecido en su palabra es. No podemos entonces empezar a especular, no, porque el Señor lo dijo allá en el mar de Galilea, y eso fue simplemente un dicho para que ellos navegaran y Él les dio la dirección. No, 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 no. Cuando el Señor dice, vayamos al otro lado, Él está estableciendo dirección y final. Su palabra siempre ha sido así. Por eso les insisto constantemente, su palabra es espíritu y vida. No termina ni terminará en la eternidad. Su palabra permanece para siempre. Todo pasará, dijo nuestro Maestro, nuestro Salvador. Pero mi palabra no pasará. Entonces, decir vayamos al otro lado significaba que iban a llegar al otro lado. Es el proceso y es el proceso, el camino completo, es la llegada. Pero siempre que el Señor establece algo en su palabra, hay una oposición. Y el Señor se acostó a descansar, porque el Señor nunca, nunca vivió el miedo. Él vivía en completa paz, en el shalom. Él sabía que dijo, vayamos al otro lado, iban a llegar al otro lado. Pero nuestro enemigo se alimenta del miedo. Y cuando nosotros vemos todo ese progreso de lo que está pasando en esa barca, y lo digo otra vez, progreso, comienzan las olas a levantarse, comienza el viento a soplar, empieza a desatarse una tormenta. Ustedes saben que las tormentas vienen entrando, entrando, entrando y aumentando y aumentando y aumentando hasta que estamos en medio de la tormenta. Y es en medio de la tormenta donde la gente se asusta con los ruidos de los vientos, etcétera. Pero cuando anuncian la tormenta, cuando comienza, ya el miedo nos agarró. Ya empezamos a entrar en temor. Y el temor es uno de los elementos del cual nuestro enemigo se alimenta.
Y usted tiene que verlo conmigo en forma gráfica. En la medida que el miedo aumenta, aumentan las olas. La medida que el miedo aumenta, las olas se hacen más fuertes y la tormenta se empodera más. Eso es un principio que tenemos que entender, es un principio espiritual, no es simplemente un principio natural, es un principio espiritual. Cuando empiezas a ver una crisis que viene, sea financiera, sea de salud, sea de relaciones, y en esa crisis que tú empiezas a ver que se está aproximando y comienzas a entrar en temor, la crisis sigue alcanzando fuerza porque se alimenta de tu temor. El diablo no puede tocarte a menos que tú abras una puerta y una de ellas se llama el miedo, otra se llama la duda. Entonces, cuando van y despiertan al Señor, ya las olas están entrando dentro de la barca, está tan fuerte la tormenta porque esa fue la medida del miedo de ellos. La tormenta que tú estás viviendo va a ser conforme a la medida de tu miedo. Escucha bien y escríbelo, porque tienes que estar consciente. No es hasta el momento que el Señor tomó autoridad y con poder reprendió la tormenta y calmó las aguas y calmó todo el ambiente natural, que entonces vino la calma. Poder y autoridad son las herramientas más importantes. Es interesante que el pasaje, ustedes pueden leerlo después con calma, no voy a entrar en ese tema, no es el tema, pero sí les quiero hacer un poquito de referencia, que cuando ellos llegaron al otro lado, llegaron a un lugar llamada Gadara, donde se encuentran con el endemoniado, el Gadareno, que tenía una legión de demonios dentro. Y cómo el escritor, el evangelista, conecta un episodio con otro. Porque lo interesante es que a donde van a parar los demonios dentro de los cerdos es al agua, al mismo lago que se levantó. Porque cada vez que nosotros vamos a movernos en la autoridad y en el poder de nuestro Señor, el enemigo va a tratar de levantarse para impedir que un endemoniado sea libertado, para impedir que tomemos autoridad y conquistemos y libertemos a los que están cautivos. Lamentablemente, como la iglesia no fue preparada ni entrenada como en el tiempo de los apóstoles, a confrontar esta realidad porque nos enseñaron a ser pasivos y aceptar las circunstancias de la vida de forma pasiva y de forma natural. Por eso la gente no es libertada, la gente no es sacada de las prisiones, porque nosotros, la iglesia, estamos encarcelados en templos, estamos encadenados en templos, estamos atrapados en tradiciones religiosas y vivimos como vive Juan del Pueblo y Ana del Pueblo, confrontando la vida de forma natural. Cuando entonces leemos en la palabra del Señor, en Lucas 10, 17 al 20, cuando el Señor envía a esos 70 a ir a predicar el evangelio y les dio autoridad y les dio instrucciones y fueron a predicar el evangelio del reino. Cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan.
Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¡Wow! Aleluya. El Señor lo pudo ver. Ellos simplemente se dieron cuenta que tenían una autoridad que el Señor Jesús le había dado, pero el Señor pudo ver que cuando los discípulos, esto es un hecho, los discípulos, que somos nosotros, le creen a Él y salen a predicar el evangelio del reino, a libertar a los cautivos, ese lugar se liberta. Es una conquista. Y no es una conquista territorial solamente. Es una conquista hacia arriba y hacia abajo, hacia el frente, hacia atrás, hacia el lado y hacia el lado. Porque es la forma como se establece que son los territorios. Los territorios no solamente funcionan con una posición geográfica. O sea, la ciudad de Plantation es un territorio donde yo vivo que tiene unas colindancias con otras ciudades, pero espiritualmente sobre Plantation, en los aires, hay un control demoníaco. Sobre Miramar, sobre Miami, sobre Cooper City, sobre cualquier ciudad, sobre Sunrise, sobre Coral Spring. Y cuando entramos nosotros a tomar ese territorio, sucede lo mismo. Satanás y su reino sobre esa área, ese territorio, se cae del cielo como un rayo. Entonces, definitivamente lo que el Señor está diciendo es eso, porque Pablo sigue tocando acerca de Satanás, el príncipe de los aires. Quiere decir que el Señor no está diciendo que en ese momento Satanás fue derrotado y sacado de todos los cielos. Y hablo plural, ¿ok? Porque cuando estamos en un área, sobre esa área hay un dominio, hay un control. Porque ustedes creen que cuando un avión pasa por Cuba, por ejemplo, por encima de Cuba, tiene que pagar por pasar por los aires sobre Cuba y bajo la tierra. Si hay un pozo de petróleo o hay un pozo de cualquier otro tipo de mineral, le pertenece a ese territorio hacia abajo. Y ese verso 18 es tan clave en lo que es estrategia de guerra espiritual. Tu casa tiene que ser un lugar donde Satanás haya caído ya. Y cuando decimos Satanás, estamos refiriéndonos al gobierno que él ha establecido, que lo leímos el miércoles pasado en Efesios 6, en la oración. Por eso les dije, el viernes les voy a hablar y voy a darle continuidad a esto. Principados y potestades y gobernadores y huestes de maldad. Bien definido, es un gobierno. Donde tú vives, ese edificio, esa comunidad. En el pasado, cuando nosotros enseñamos esta verdad, muchos de nuestros discípulos de aquellos tiempos se fueron a dar vueltas alrededor de un vecindario y a tomar control de su vecindario, y de ahí se convirtieron un montón de gente. Entonces, muchas veces te quejas de tu vecindario, que qué mal se está poniendo esto, que mira esta situación. Es tu responsabilidad tumbar a Satanás de ese territorio, sacarlo, que caiga como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe.
¿Escucharon bien lo que está diciendo el Señor? Ahora, tú no me digas que te vas a ir al desierto a buscar una serpiente venenosa y le vas a poner la mano, aunque el mismo Pablo lo mordió la serpiente y no le hizo nada, pero no estamos hablando a ese nivel, estamos hablando al nivel espiritual. Satanás está debajo de la planta de nuestro pie y el Señor describe gráficamente a nuestro enemigo como serpientes, escorpiones, porque todos tienen una, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Yo sé que ustedes saben lo que quiero decir, que suelta veneno, que cuando te pincha, te envenena el área y te puedes morir. Pozoña, creo que lo dije bien. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Él termina con este verso, porque en realidad lo que nosotros somos y tenemos no es para ay Dios, hoy estoy que la boca se me traba, enorgullecernos. Allá escucho mi amada esposa, la pastora, diciéndome la palabra. Ustedes me comprenden lo que quiero decir. O sea, eso es lo que yo soy. O sea, yo no tengo que decir 10 veces yo soy hombre para demostrar que soy hombre. Ni, qué orgulloso soy de que soy hombre. Yo soy hombre y soy hombre. Esa es mi identidad, punto. Aunque hoy día eso es un problema, pero yo lo que yo soy, yo no tengo que tratar de crear una imagen de lo que es mi identidad. Mi identidad es que yo soy un hijo de Dios y que mi nombre está escrito en el libro de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo pertenezco al reino de Dios, a la nación de Dios, al cuerpo de Cristo. Eso es simplemente identidad, quién soy. Y el Evangelio de Marcos termina bien parecido al Evangelio de Mateo 28, pero con este concepto de discipulado con poder y autoridad. Porque nos quedamos en Mateo 28 hablando del discipulado, que es traer una persona a Jesucristo, pero aquí fíjense cómo el Señor, ya no simplemente a los 70, sino a todos nosotros, vayan por todo el mundo, Mateo 16, 15 al 20. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Estamos leyendo Mateo 28 en cierto sentido, pero continúa diciendo, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Es interesante que dice, la condenación viene por no creer, no por no creer y no ser bautizado, o por no ser bautizado. Es simplemente por no creer. El bautismo es una señal, es una confesión pública. Verso 17. Aquí hace la diferencia con Mateo 28 y 18. Y estas señales acompañarán a los que crean. O sea, para yo ser salvo, el elemento principal es creer, es la fe. Y para los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, nos seguirán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Aleluya. Wow. O sea, o sea, lo que está diciendo el Señor es lo que está diciendo. O sea, ¿por qué yo tengo que cambiar lo que Él está diciendo y ablandarlo y aguarlo para moldarlo a mi incredulidad y a mi duda y a mi autoestima incorrecta?
Porque cuando la gente empieza a decir, no, eso fue para los apóstoles, no, eso fue, no, eso significa, no, eso quiere decir, lo que está haciendo es justificando su duda, su incredulidad y su incompetencia en el reino de Dios. Pero cuando nosotros tomamos la palabra que Jesús dijo, vayamos al otro lado y nos montamos y vino las olas y empezó a levantarse, nah, vamos a llegar. Punto. El Señor dijo que vamos a llegar y vamos a llegar. Entonces lo que dijo el Señor es, fue, es y será. Esas señales tienen que acompañarnos a cada uno de nosotros, amados. No es el pastor, no es el que tiene don de sanidad, no es el que vive una vida montado en una montaña y ahí está todo el tiempo adorando al Señor y orando y de momento baja de esa montaña y vamos a libertar al endemoniado. No, a los que hemos creído en Jesucristo y le hemos creído a Jesucristo. Hay quienes creen en Él, pero no le creen a Él. Entonces tú eres y yo parte de ese verso 16, 17 y 18. Fíjense el 19 y el 20. Después de que el Señor habló con ellos, fue recibido en lo alto, en el alto cielo, se sentó a la derecha de Dios. Miren cómo termina el 20. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes. Ahí no se quedó. Y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con las señales del versículo 16, 17 y 18 que los acompañaban, porque si él dijo, estas señales acompañarán a los que crean, lo que terminó sucediendo es que ellos creyeron, se fueron después que él ascendió y el Señor empezó a usarlos con poder, libertando a los endemoniados, no dejando que nada los dañara ni les hiciera mal, porque hay una inmunidad física para aquellos que toman esta palabra en serio y se mueven. Si quieres inmunidad, yo te puedo decir unas pastillas buenas que son para levantar el sistema inmunológico, pero esta es mejor, porque aquí hay una garantía que la comprobó el apóstol Pablo, que si tú crees y le crees al Señor y te lanzas y te sales de las cuatro paredes y miras a esas personas a tu alrededor como una persona que el Señor te ha puesto para llevarlo a libertad, a sanidad y a salvación, entonces te empoderas en el poder que cae sobre los que obedecen y creen, como sobre los apóstoles. Esa es la palabra para ti, amado y amada. Porque nosotros, el poder que recibimos no es un poder que viene para nosotros encerrarnos en él y usarlo en una iglesia, en un tiempo de alabanza y adoración, en un momento de un llamado al altar, que yo creo en eso y creo y bendecimos y ministramos y todo. Pero amado y amada, por favor, hay un montón de gente allá afuera que no va a llegar a la iglesia, pero tú puedes llegar a ellos. Hay un montón de gente allá afuera que lo que espera es que tú vayas y le impongas las manos. Puedo orar por ti y le impones las manos. En el nombre de Jesús, sé libre. En el nombre de Jesús, sé sano. Y por el poder que está en ti, con el Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús, mucha gente
va a ser salva porque van a ser libres y van a ser sanos. Ya dejemos de estar viviendo una vida egocéntrica. Tú no eres el centro. Ya Jesucristo te hizo el centro, cargando tu pecado, tu enfermedad, tu maldición, tu miseria en la cruz del Calvario. Pero ese yo murió en la cruz y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese yo, tú fuiste centro en la muerte de Cristo y recibiste todos los beneficios porque te amó y dio su vida por ti y sufrió por ti. Ahí tú fuiste el centro. Pero una vez resucitaste juntamente con Cristo y te sentaste a la diestra del Padre, es Cristo en ti. Ya no eres el centro. Ya el mundo no puede girar alrededor de mi problema. Yo soy víctima, que me estoy enfermando, que estoy mal financieramente, que tengo problemas. La mejor forma para tú ser financiada o financiado económicamente por el reino de Dios es cuando te enrolas en los negocios del Padre. ¿Escuchaste bien? La mejor forma para tú ser financiado, financiada por la economía del reino de Dios es cuando te enrolas en los negocios de mi Padre. Es el tiempo que salgas de tu centro, sea Cristo el centro de tu vida y empieces a ir a traer a otros a libertad y conquistar territorios. Comienza con tu casa, toma autoridad, saca al diablo que venga como un rayo cayéndose del cielo, de los aires que están sobre tu techo, sobre tu edificio, sobre tu comunidad, sobre la escuela de tus niños. Hazlo caer, porque esa fue la autoridad y el mandato que el Señor Jesús te dio. Te bendigo en el nombre de Jesús, que esta palabra no va a volver vacía porque tú eres territorio fértil. Padre, gracias. Y así lo declaro sobre mis hermanos y hermanas que me están escuchando, que están conmigo en este momento. Son tierra fértil. Ato toda ave que ha venido a querer comerse la semilla. Echo fuera toda arbusto, todo espino y quito toda piedra, porque esta semilla en cada uno de los territorios que están escuchándome va a hallar profundidad y va a dar fruto sobreabundantemente. Aquí te presento un ejército de hombres y mujeres que van a tomar control de sus territorios y van a sacar a patadas al diablo de sus territorios. Es tiempo, Señor, de tomar territorios para ti. Por eso te lo ofrecemos en cada lugar aquí representado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que pasen una hermosa noche, amados. Que tengan un fin de semana poderoso. No se olviden estar en los tiempos de oración a las 6 de la mañana y a las 9:30 de la noche. Y todos los que están orando, intercediendo, por favor, oren con autoridad. No tengan temor. No podemos ser soft, no podemos ser suavecitos y blandos. El diablo quiere comerse los dulces y destruir tu vida. Ustedes han sido puestos los que tienen la responsabilidad de orar, de interceder como autoridad. Por eso les doy palabra todos los viernes, para que la pongan por obra. Por eso tienen que escuchar estas enseñanzas y repetirlas y hacerla parte de ustedes. En el reino de los cielos no hay timidez. En el reino de los cielos no hay tímidos. El Señor Jesús dijo, son los valientes los que toman el reino y lo arrebatan. Y ustedes, los que están dirigiendo la oración a las 6 de la mañana y a las 9:30 de la noche, son autoridad
Y todos los que se unen con mis hermanos y hermanas en ese tiempo de oración, ustedes se unen porque dos que se pongan de acuerdo en cualquier cosa en la tierra será hecho en los cielos. Por lo tanto, ustedes también tienen que creer esta verdad de la palabra. Nos vemos el domingo con la ayuda del Señor. Bendecidos. Que pasen buenas noches. Les amo.